Hala, pues ahora ya puedes hablar. ¿Ya hemos empezado? Bueno, pues primero, a mí me hace mucha ilusión venir aquí, porque yo he dado charlas, he promocionado el libro, he dado ruedas de prensa en muchas ocasiones, pero normalmente el público no es como hoy, que es un público joven, es un público selecto, porque a la gente joven es más fácil estar en otro sitio que estar aquí hoy. Con lo cual, el ver a gente que se interesa por algo distinto a lo que hay en el mercado, eso ya a mí por lo menos me llena de alegría, ¿no? Con lo cual yo, cuando llegaron a mí a través de amigos, yo digamos, ya me he retirado de la calle, me explico. Yo he salido mucho en los medios, demasiado. Con el documental dije, bueno, yo ya acabé, porque en algún momento de tu vida tienes que poner punto y final a estar en los medios, que somos muy vulnerables, sobre todo cuando estás tocando temas delicados como son el terrorismo. Bueno, al final a mí me ha costado casi mi carrera profesional, pero bueno, no me preocupa porque al final en la vida, y eso es un poco lo que tenéis que aprender, uno tiene que hacer lo que le pide el cuerpo hacer, si es lo correcto. Las consecuencias, pues mira, chico, en la vida lo único importante es la salud. El resto, la vida va y viene, los trabajos van y vienen, y ya está. Con lo cual, yo llegaba a un punto donde dije que ya no daba más entrevistas, pero bueno, esto no es una entrevista al uso, esto es un grupo de gente joven muy interesante que quiere saber, y yo creo que voy a poner mi granito de arena para que sepáis algo que por edad, y habéis tenido esa suerte, por edad no habéis conocido. Y yo creo que está bien que no lo hayáis conocido, pues porque lo que vivimos en España no debería haberlo sufrido nadie, pero lo sufrió mucha gente. Entonces yo voy a aprovechar este ratito que tenemos para contaros pues 50 años de la historia de España, que ahora suenan a chino, pero son 50 años que pudieron marcar la historia de un país. No la marcaron, el resultado final no marcó la historia del país, pero pudo haberlo marcado y no para bien, para mal, porque la democracia es lo mejor que existe, no es el sistema perfecto, pero es el más perfecto de los sistemas de convivencia política y social de un país. En España pudimos haber perdido la democracia en muchos momentos. Entonces, yo voy a contaros esto. Contar 50 años lo puedes contar en muy largo, en muy corto. Yo lo voy a contar en muy corto, y sobre todo yo creo que la parte que más le puede interesar a la gente joven, y contando los hitos importantes, ¿no? Y luego sobre todo lo que más me interesa, lo más interesante y lo que más me gusta, no es lo que yo os cuente, sino que vosotros, que sois de una generación muy distinta a la mía, y que vais a escuchar un montón de cosas, más lo que tengáis aprendido, vais a tener dudas, que yo creo que es lo que más puedo yo contribuir, que es a solucionar dudas de la gente joven, porque la historia que yo voy a contar, si veis el desafío, ya está contada, ¿no? Con lo cual, echáis 8 horas, que es un muy buen documental, pero yo os voy a contar, digamos, por qué van ocurriendo las cosas, que es lo que en un documental de 8 horas, pues igual no puedes contar, ¿no? Al final la vida que tenemos cada uno nos la marcan un montón de circunstancias, ¿no? Yo, en mi caso, yo soy hijo de Guardia Civil, mi padre falleció, pero soy hijo de Guardia Civil, y cuando tenía meses, mi padre se fue destinado, sin él pedirlo, al País Vasco. Hablo del año 63, hace ya de otro siglo. Y bueno, y yo crezco en un ambiente donde ETA ya ha empezado. Voy a redondear, las cifras y las fechas las voy a redondear porque no os voy a aburrir. ETA nace en el año 60, con lo cual cuando yo voy al principio, ETA ya empieza a crecer como grupo terrorista. Y yo prácticamente voy creciendo parejo a cómo va creciendo ETA, con lo cual mi vida al principio te enteras lo que te enteras de crío, pero bueno, con 10, 12 años, cuando vives en un cuartel del País Vasco, que para haceros una imagen, en aquella época era como los fuertes de los vaqueros que están rodeados de indios. Así se vivía. Eso hoy en día
no lo podemos pensar. Hoy en día hay episodios en Alsasua, bueno, eso era diario, común, admitido y normal. Bueno, así vas creciendo, luego ya cuando llegas a los 18 años, pues si te has crecido en un ambiente como el hijo del médico que quiere ser médico, el hijo del abogado, pues el hijo de guardia civil quiere ser guardia civil. Me preparé la oposición después de acabar COU entonces, una oposición dura, bueno, aprobé después de estudiar un año, me hice oficial de la Guardia Civil y claro, cuando ya sales con 23 años, en la Guardia Civil tienes 1000 huecos, 1000 especialidades, 1000 destinos, cada uno encuentra su sitio, el que le guste la montaña, el mar, las motos. Yo había conocido solo una cosa, que era el País Vasco y el terrorismo, y me dediqué desde mi más tierna infancia profesional a eso. Hubo un detalle que son chorradas que te marcan la historia personal y quizás más historias. Irún, el que conoce Irún, que es donde yo estaba, está en la frontera, prácticamente Irún y Hendaya, España y Francia, solo hay un río de por medio. Entonces era muy frecuente que los jóvenes de Irún fueran al colegio de Francia, porque así pues aprendías un idioma que en aquel entonces el inglés todavía no era como hoy obligatorio en todo el mundo, incluido España, pero claro, vivías al lado de Francia, pues el idioma era el francés, ¿no? Bueno, a mí se le ocurrió a mis padres mandarme a Francia y estuve desde los 6 hasta los 15 años yendo al colegio de Francia. Luego era una putada porque cuando acababan las clases en Francia había que venir a España a continuar las clases de España para poder luego homologar títulos. Pero bueno, yo estuve en Francia. ¿Eso qué me hizo? Ser bilingüe en francés. ¿Eso qué supuso? Que luego toda mi carrera ha venido marcado por eso, como luego os contaré. O sea, son detalles que te van marcando la vida, pero que tienen casualidad de la vida, ¿no? Es un poco mi vida profesional en el tema de ETA. Y ahí dediqué 25 años. 25 años, que es, bueno, más de media vida profesional. En el 2010 ETA se está acabando y en el 2013 ya ETA se ha acabado del todo y yo decido cambiar de destino y me dedico a algo muy similar o lo más similar que había, que es la delincuencia organizada y grave, que era la UCO, habréis escuchado hablar de la UCO, y bueno, ahí estuve 5 años, fui el jefe de la UCO, hasta que de manera abrupta dejé de ser el jefe de la UCO. Y ahora ya, bueno, estoy en un destino menor, creo que por no mucho tiempo, que haré otra cosa en la vida. ¿Por qué nace un grupo terrorista? Claro, un grupo terrorista existen, matan, pero tiene que haber una razón. Pues un poco, salvando las distancias y perdonarme, es por la inquietud de gente joven. En el año 60, jóvenes del País Vasco, que eran en aquel entonces estudiantes, no eran... el perfil del terrorista en ETA se fue deteriorando, al principio eran gente que pensaba, seekers a su manera, evidentemente equivocada, pero seekers que buscaban algo nuevo en una situación. Cuando eso ocurre, uno tiene que ver qué está ocurriendo en el mundo. En el año 60 es cuando en Cuba empieza la revolución, los países del norte de África se están rebelando contra el colonialismo, con lo cual en el mundo hay una cierta evolución que los jóvenes vascos disconformes con lo que se está viendo, pues quieren rebelarse, y la manera de rebelarse es pues eso, creando un grupo terrorista. Un grupo terrorista que en los primeros años, cuando uno lee la historia, eran ridículos para lo que luego fueron. Las primeras acciones que hacían, pues era cuando Franco iba de turismo, de vacaciones a San Sebastián, tiraban corchos con icurriñas porque la icurriña, que la bandera vasca, estaba prohibida. O en la Vuelta Ciclista a España tiraban tachuelas para sabotearla, o sea, eran... Pero un grupo terrorista, y como cualquier empresa o como los seekers, empiezan de la nada y con el tesón de la gente y la fe van creciendo, hasta las empresas peores como fue ETA. Fueron creciendo. ¿Qué tenían enfrente? En el año 60 vivía y gobernaba Franco, todavía le quedaban 15 años de gobierno, con lo cual
el régimen todavía estaba sentado, aunque ya empezaba a flojear. Pero digamos, el aparato policial del Estado, incluida la Guardia Civil, no sabía qué hacer. Con lo cual ahí tenemos que un grupo terrorista va creciendo y enfrente no tiene nada. Y además crecen con una de las mentiras históricas, ya yo creo que eran las primeras fake news de la historia reciente de España, es que ETA nacía para acabar con una dictadura como era Franco. Con lo cual, ¿eso qué generó? Pues como las fake news, muchos adeptos de decir, pues claro, pues me parece bien, en España no hay democracia, hay un general que ha ganado una guerra, que manda, que no hay libertad, que no hay democracia, pues hay que luchar contra la tiranía. Pero eso no era verdad, eso era el primer engaño de la historia para conseguir adeptos, y los consiguen. Y tanto en España como en una Europa, vamos avanzando en los años, donde ya nos plantamos en el año 68, que es el primer muerto de ETA. El mayo del 68 francés, Égalité, Liberté, Fraternité, eso revela a mucha gente, con lo cual la ebullición de Europa hace que ETA vaya cogiendo alas, fuerza, y tenía enfrente, como os he dicho, una respuesta muy torpe del Estado, muy torpe del Estado, que cada vez que hacía alguna respuesta a ETA lo que hacía era echar más gasolina al fuego. ETA empieza a matar, el año 68 mata a un guardia civil, que es el primero, porque se lo encuentra, pero ya a los pocos meses ya mata a un policía premeditado, va creciendo. El Estado comete muchos errores, no me voy a extender en lo que va ocurriendo. ETA cada vez va matando más, cada vez hay más gente, cada vez son más crueles. En los años 70, cuando todavía vive Franco, que ya ven que Franco está acabando, cogen más fuerza, y a partir de ahí ocurre una cosa que es determinante. ETA es un grupo terrorista que en aquel entonces solo mata en el País Vasco, pero claro, el País Vasco es pequeño, los pueblos son pequeños, le hacía falta una retaguardia, un lugar donde poder esconderse seguros, y eso lo encuentran en Francia. ETA sin Francia no se entendería. Entonces, ¿qué ocurre? ETA mata en España, pero se esconde en Francia, y los dirigentes están en Francia, y nosotros en Francia no podemos entrar, porque además Francia, que todavía en España hay un régimen no democrático, ayuda a ETA. Y así va creciendo ETA. Claro, se daban circunstancias tristes, es decir, un comato mata en Irún un guardia civil, pasa la frontera y está al otro lado del puente de Santiago, que se llama así, por medio del río Bidasoa, y tú ves que esos son los comandos, y están allí. Y la policía francesa, para que no pase nadie de España a Francia, era verdaderamente kafkiano. O episodios, como en el año 73, tres jóvenes gallegos, que nada tenían que ver ni con la policía ni con la Guardia Civil, van a un cine a Francia, porque en aquel entonces, tampoco lo sabréis, pero las películas pornográficas estaban prohibidas en España, en Francia no, con lo cual la gente iba a Francia a ver películas, vamos, El último tango en París. Hoy en día casi lo ven los niños en el colegio, casi. Pero bueno, en España, que había represión, no se podía ver, fueron allí, algún terrorista los confundió, pensaron que eran policías o guardias civiles, los secuestraron, los torturaron, los asesinaron, y sus cuerpos no han aparecido todavía. Están en alguna fosa común del País Vasco francés. Eso ocurría con naturalidad. Y en España, pues como todo era con el paraguas que os he dicho antes de esto es para acabar con Franco, pues la gente lo veía bien. Y mataban guardias y la gente lo veía bien. ¿Por qué? Porque coño, algo habrán hecho. Es el brazo represor del franquismo. Bueno, y así vamos avanzando. ETA sigue creciendo, Francia sigue ayudando, y el Estado enfrente está absolutamente indefenso. Eso hace que ETA vaya matando cada vez más y cada vez de manera más fácil, vamos, absolutamente fácil. Hay episodios, cuando os contaba antes lo del cuartel, que ocurrieron, que es en cuarteles de la Guardia Civil, donde se permiten
Imaginaros la escena hoy en día, ¿no? Se permiten 8 o 10 terroristas rodar el cuartel y estar 1 hora disparando. O sea, un auténtico asalto como lo puedes ver ahora mismo en Siria, en Irak o en los indios y vaqueros de las películas que hemos visto. Eso ocurría. Eso ocurría. Con lo cual yo viví todo aquello de chaval. Entonces eso te va un poco... Yo vivía en un cuartel, Irún era un cuartel privilegiado en ese sentido, porque no... Irún, al ser una ciudad fronteriza, no tenía esa conflictividad. Y ETA hace algo que yo creo que también al final les resultó muy perjudicial. Que claro, en muchos pueblos pequeños del País Vasco, la única bandera española que había, la única representación del Estado, era el cuartel de la Guardia Civil. Con lo cual ETA pensó que este es mi enemigo, que es la Guardia Civil, porque si acabo con la Guardia Civil, acabo con el cuartel, acabo con la bandera, y voy conquistando zonas, que es un poco lo que había ocurrido en las guerras coloniales, en Cuba y demás. Y nos elige a los guardias civiles como principales enemigos. Y nos mató muchísimo. ¿Eso qué hizo? Que los guardias civiles, durante las décadas siguientes, no nos tomáramos eso como un mero trabajo, sino como una cuestión de supervivencia. Eso hizo que, claro, tú trabajas 8 horas, pero es que nosotros no trabajamos 8 horas, trabajamos 24 horas. ¿Por qué? Porque es que te iba en ello no tu supervivencia, la tuya y la de tu familia. Yo viví en Incharrondo, yo estaba casado, tenía 2 niñas pequeñas, tiraron granadas contra la fachada del cuartel y pegaron muy cerca de las ventanas. Ahí lo que haces es recoger a los niños y llevarlos al cuarto de baño, que es, digamos, la única habitación que no da a la calle. Eso lo vives. Pero yo todavía tuve suerte y no nos pasó nada. En el cuartel de Vic, en los años 90, yo estuve allí recogiendo trozos de niño. Eso hoy en día lo cuentas y te parece chino. Eso ocurrió durante décadas. Sigo cronológicamente. Franco se muere. Si ETA no hubiera mentido, pues se acabó, se ha muerto Franco, ya está. Llegan las primeras elecciones, llega la democracia, llega Adolfo Suárez, se puede votar, se ha acabado un régimen que no era democrático y empieza un régimen democrático, ya está, objetivo conseguido, ¿no? Pero no fue así. Ahí la democracia fue muy generosa, y en aras a la reconciliación, el presidente entonces era Adolfo Suárez, que no habéis conocido, creo que se murió antes de que nacierais la mayoría de vosotras. ¿No? No sé cuándo se murió Adolfo Suárez, no recuerdo. Pero Adolfo Suárez con buena fe, pero erró, decidió que le iba a dar un voto de confianza a los terroristas. Y decretó una ley de amnistía, algo que hoy está sonando, lo escucharéis por ahí. Bueno, una ley de amnistía, es decir, todos los terroristas salen a la calle. Y le perdono todos los delitos. Hablo que salieron 500 terroristas a la calle. En teoría, pues ya está, venga, va, me olvido de lo que ha pasado. Esta democracia, la que tenemos hoy en día, ya fue generosa. Cuando hoy en día escucháis, ya fuimos generosos. Bueno, pues cuando uno mira, y yo esto a veces lo explico con un gráfico de barras, pasamos de los años 73, 74, 20, 30, 15 muertos, no sé qué, la amnistía fue en el 77, 78, pues en el 78 nos vamos a 80 muertos, en el 79 a 90 y en el 80 a 100. O sea, esos 500 terroristas no se reintegraron en esta sociedad democrática que empezaba, no, volvieron al terrorismo, porque ya se quitaron la capucha y ya ETA no era franquista, se había muerto Franco, ETA era independentista, y así estaría hasta el final. Pensar ya que ha cambiado el chip, ETA ya es independentista, quiere la independencia del País Vasco. ¿Cómo? Con el terror, con el asesinato. Francia todavía
ha empezado la democracia, pero no se acaba de fiar. Con lo cual, ETA sigue teniendo en Francia su retaguardia. El santuario francés, que se llamó el santuario francés. Nos ponemos ya en el año 80. En el año 80, esos 3 años que he dicho, 78, 79, 80, se llamó el trienio de plomo. Todos los días había muertos. O sea, aquello fue tremendo. Pero a partir de ahí, yo creo que eso fue el punto de inflexión donde ya nos lo jugamos toda una carta, o ellos o nosotros. El Estado empezó a reaccionar, gana las elecciones el Partido Socialista, Felipe González, intenta negociar con ETA, ETA que está muy fuerte, pues al final esto siempre ha sido un pulso o una partida de ajedrez, hay que verlo así. ETA está muy fuerte porque ha matado mucho, y dice, no, yo no quiero negociar, yo te quiero derrotar, porque te puedo derrotar, porque llevo unos años donde voy creciendo, como las empresas, van para arriba, y te puedo derrotar, yo no quiero, lo que tú me das, que es nada, porque claro, el PSOE no le podía dar, siempre había una constante en ETA, lo que ETA pedía, el Estado no se lo podía dar, y los distintos gobiernos le hicieron creer a ETA que sí se lo iban a dar, pero no se lo podían dar, con lo cual toda negociación de ETA siempre fracasó. Entonces Felipe González, no hay trato, en aquella época, no voy a dar nombres porque está en la historia, el Estado piensa en un atajo, que es el terrorismo de Estado, el GAL, no sirvió para mucho, en la balanza fue más negativo que positivo, porque a partir de ahí ETA jugó a un lenguaje que todavía hoy se emplea, es decir, esto fue una contienda, los dos hicieron cosas malas, claro, ETA pone sus 900 muertos a la vez que fueron 20 o 30 del GAL, no, en fin, pero bueno, dicen, esto al final, todos hicimos cosas malas, borrón y cuenta nueva. Por eso digo, ese terrorismo de Estado que en el terreno, digamos, policial no solventó nada, en el terreno de legitimidad a ellos les dio ese victimismo que luego han seguido explotando siempre. Eso dura hasta el año 85, 86. En esa época, pensar que ETA nace en el 60, estamos ya en el 86, ya llevan, digamos, la mitad de su historia. ETA ya comprueba también que no puede ganar. ¿Por qué? Porque el Estado podían matar guardias y guardias y guardias y guardias, que venían más guardias, más guardias. Y ETA ya en los años 86, 87, ya ve que matar guardias en el País Vasco no le supone nada. Y decide empezar a matar en Madrid. Y decide, ya no emplean el ametrallamiento, ya emplean el coche bomba. Y claro, los atentados en Madrid, el altavoz es mucho más grande y ya no matan de uno en uno, sino matan de 10 en 10. De hecho, recordaréis los atentados de la República Dominicana. Ahí en un año, el Comando Madrid, que hace poco uno de los autores ha salido en libertad ya, por cumplir condena, el Comando Madrid creo que mató a 15 o 20 guardias civiles, en un autobús murieron 12 guardias civiles, además eran chavales de 20 años, o sea, algunos de 18 años, ¿no? Que eran jóvenes, muy jóvenes. Pero bueno, a partir de los años 80 finales, cuando ETA mata tanto, Francia ya se da cuenta que esto ya, en fin, en España ya llevamos más de 10 años de democracia, el Estado se va sentando y ya Francia empieza a cerrarle la puerta a ETA. Ese es el principio de su fin. Igual que Francia en un primer momento fue la que le echó una mano, sin la cual ETA no hubiera crecido, en esos momentos ya Francia empieza a ver que no, que en fin, ya no se sostiene en España, ya hay democracia, y ayudar a ETA es ir contra una Europa que ya empieza a crecer con las estructuras de la Unión Europea, Schengen y demás, con lo cual Francia nos empieza muy tímidamente a ayudar. Nos plantamos ya a finales de los 80. Esa evolución de ETA, que no quería negociar en el 81, 82, 83, en la final de los 80 ya intenta negociar. Se producen las negociaciones de Argel con el Partido Socialista, que fracasan.
Con lo cual, a partir de ahí, ¿por qué fracasan? Y es un poco también una enseñanza, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir en el año 92 en España? ¿Qué había previsto en el 92 en España? Había dos eventos muy importantes, las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Había algún otro evento menor, ¿no? Con lo cual ETA en el 89, el gobierno no le da lo que pide, y dicen, bueno, tengo una segunda baza, es decir, el Estado español que viene, que ya está empezando a modernizarse, tiene ahí enfrente un escaparate mundial, que es un poco, para España el año 92 era muy importante. ¿Por qué? Porque dejamos atrás décadas de historia antigua para entrar en la modernidad europea. Íbamos a ser el escaparate del mundo. Con lo cual ETA pensó que el Estado no podría llegar al año 92 con una amenaza tan fuerte como ETA. Con lo cual ETA rompe en el 89 y empieza a matar mucho de cara al 92. Pero ocurren cosas. Ocurren cosas que a veces son casualidades, es suerte, pero es suerte que te pilla trabajando. Y en el documental, las que no lo habéis visto, bueno, no lo voy a chafar, porque lo vais a ver después de esto, pero hay una intervención de un guardia mayor, que es un guardia mayor, es decir, con el nivel cultural que tiene, es un tío que fue clave. ¿Por qué? ETA tenía un arma secreta, que era un comando compuesto por franceses, con mucha experiencia, y que eran, digamos, los que hacían los atentados especiales, ¿no? Y claro, iban a poner un coche bomba en la comisaría de policía de Sevilla. Eso hubiera sido demoledor, si imaginaros, si vuela toda la jefatura de policía de Sevilla, en el centro de Sevilla, en el año 90 creo que fue, 90 creo que fue, con la Expo ya ahí. Bueno, pues había controles de carreteras por guardias de Sevilla, no expertos en la lucha contra ETA, sino pues, gente de Sevilla, que ponte ahí en un control, ¿no? Pero claro, los controles eran para prevenir y para parar a un coche de esos, con la pericia que pudieran los hombres. Bueno, pues el comando pasó por allí, los guardias se mosquearon, le dieron el alto, el terrorista, iban dos terroristas, uno en un coche primero, que era el que avisaba al segundo, que es donde iba el coche bomba, pero por algo que pasó no le avisó, no pudo, en fin, el coche bomba entró, se produjo un tiroteo entre el terrorista y los guardias. El terrorista no acertó a ningún guardia, solo uno de refilón, y los guardias tampoco. O sea, imaginaros la escena, que están pegando tiros y al final lo detiene el guardia, y en el documental os cuento una frase que es bonita. El hombre dice, yo estaba con la ametralladora, estaba muy nervioso, la tiré, y me eché encima y le di un poquito. Yo estoy convencido que es que se sentía más seguro con las manos que con la ametralladora. Pero bueno, eso supuso es como una gran empresa que tiene un activo. ETA perdió un gran activo, de una manera que ya abrió, cuando veáis el documental, digo, hostia, pero ¿qué cosas pasan? Bueno, los guardias estaban ahí para eso, o sea, tuvieron suerte, pero la suerte la buscaron, ¿no? En la vida, confiar solo en la suerte, que es lo que le pasa al Real Madrid ahora, no puede ocurrir eso. No, solo la suerte, yo soy Real Madrid, ¿eh? Y además ocurrió otra cosa muy importante, ¿no? Que ahí, nosotros en el año 90, la Guardia Civil, ya nos dimos cuenta, imaginaros que un grupo terrorista es un árbol, hay un tronco y luego hay ramas. Las ramas son los comandos, son los que matan, y el tronco es pues, la retaguardia, los que piensan, los que dan las órdenes, la logística. El tronco de ETA está en Francia y las ramas en España. Hasta entonces, todos nos habíamos limitado a cortar las ramas que veíamos sobresalir. Pero claro, si tú vas cortando ramas, el árbol crece igual. Es más, a veces crece con la misma fuerza. Igual no con más, pero con la misma. En el año 90 ya, que ya la Guardia Civil ya empieza
a espabilar a base de muertos, a base de, creo que por aquel entonces ya iban 200 guardias civiles muertos. O sea, fue tremendo, ¿no? Y todavía no habíamos vivido los grandes atentados que afectaban a los familiares, pero ya había muerto algún hijo de guardia civil. Ahí ya, yo ya estaba en activo, yo empecé en el año 88. Ahí ya vemos que si queremos de verdad acabar con ETA, el trabajo hay que hacerlo en Francia. Y bueno, yo te quería preguntar, porque yo me he quedado bastante tranquila con que hayas dicho que ETA ha acabado, pero sí es cierto que yo veo ciertas cosas en nuestra sociedad actual, que si bien el grupo terrorista armado ha terminado, la idea puede no estar del todo muerta, puede estar siendo blanqueada en ciertas situaciones.